tiempo pidiendo que sea de edificación para nosotros, que tú hables a nuestro corazón. Dile ahí en tu lugar, creyendo que, como Jesús dijo, todo aquel que pide recibe, y el que llama, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Y Jesús ahí nos enseñaba que nuestro Padre Celestial nos bendice tanto en las cosas materiales como en las espirituales. Dile: Señor, hoy edifica mi espíritu, habla a mi corazón un mensaje que sea práctico, que sea útil, que, Señor, me des entendimiento no solo para aprender más información de tu palabra, sino que esa información pueda venir con la sabiduría para ponerla en práctica y que de ese modo se convierta en formación para mi vida. Te pido que tú me hables, que cualquier otra voz que hay en mi mente en este momento sea anulada por la voz de tu Espíritu Santo. Cualquier distracción, cualquier preocupación, cualquier tipo de opresión, Señor, cualquier malestar físico, cansancio, sueño, pensamiento, te lo entregamos, pidiendo que nos permita recibir con total libertad esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a dejar un separador en Lucas capítulo 4. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, vienen bien, pero bien dormidos, bien apáticos. Han de ser Chivas todos ustedes, ¿verdad? Sí supieron lo que hicieron las Chivas apenas, ahora que juegan en Toluca, que fueron a meter allá mujeres al hotel, y ven nada más qué vergüenza de equipos, mis hermanos. En cambio los americanistas se juntaron a orar, a ayunar, pero bueno, ya dieron de baja 3 Chivas, gloria a Dios. Vamos a ver hoy un tema bien interesante, seguramente lo has leído, y es una de las historias que más conocemos, pero no nos detenemos a preguntar qué significa y cómo se aplica esto a nuestras vidas. Y yo prontamente quiero comenzar en domingos una serie que habla acerca de Jesús, de algunos de los capítulos y de las enseñanzas y de las vivencias más importantes, más impactantes de su vida. Y he estado leyendo una versión de la Biblia que viene en orden cronológico, interesantísima, que por cierto la tuvimos en la librería varias semanas, nunca nadie se la llevó, ¿verdad? Pero que no fuera una nueva serie de Netflix, porque ahí sí luego le dan baje, ¿verdad? Entonces me acuerdo que ese domingo les dije de broma a los hermanos: si hoy nadie se la lleve, es confirmación que Dios quiere que yo la lea. Y como no se la llevaron, me la llevé, y está interesantísimo. Y justamente meditaba hace poco en las tentaciones de Jesús en el desierto, y hoy quiero hablarte de esto en un tema que he titulado El día que el Mesías fue tentado. Espero que el tiempo nos permita ver las 3 tentaciones. La idea es ser breve, que al final podamos en nuestros grupos platicar, los que nos siguen en casa a través de las redes sociales, que se junten con su familia a hablar de esto, y si no, terminamos, pues bueno. Les decía antes de orar que luego cuando digo que va a ser breve no sucede, así que ya no me gusta decirlo. Lucas capítulo 4, aunque Mateo también habla de la tentación y Marcos prácticamente lo cita sin ahondar, me gusta el detalle que nos brinda Lucas. Y quiero que leamos primero de corrido todo el pasaje y después vayamos meditando versículo por versículo. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, fue después de haber sido bautizado, está a punto de iniciar su ministerio, y dice que fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días. Vuelta con el de al lado y dile: para ti eso hubiera sido imposible, ¿verdad? Hay algunos que no pueden dejar de comer ni 40 minutos, menos 40 años. Dice: pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierte en pan. Y Jesús le responde: escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra de Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, o todo este poder y autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Hay que recordar que Satanás es el príncipe de este mundo, lo cual no quiere decir que gobierna sobre nosotros, sino que la palabra mundo habla de la influencia o del siglo que nos rodea, y únicamente gobierna sobre aquellos que se han rendido a él. A nosotros, lo hemos visto antes, no nos puede tocar, Job lo confirma, si no le autoriza a Dios previamente, ¿verdad? Así que no tenemos que preocuparnos, porque ningún arma forjada prosperará en nuestra contra. Entonces, si Dios nos lo permite, no nos puede tocar, y si lo permite es porque a través de eso va a obrar para bien. Luego de esto,
Le dice: si tú postrado me adoras, ¿verdad? Dice: todos estos reinos serán tuyos. Jesús le respondió y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y por última ocasión dice que le llevó a Jerusalén, versículo 9, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandarán acerca de ti a que te guarden. O sea, Satanás salió bien bíblico, ¿verdad? El diablo, mis hermanos, sabía más de la Biblia que tú y que yo, pero hasta donde yo sé sigue siendo el diablo. Entonces tenemos que estudiar la Biblia, pero si tú no la utilizas para bien y la utilizas para mal, de nada sirve que te la sepas de memoria. Los fariseos eran muy conocedores de la ley, eran estudiosos de las escrituras, le enseñaban, le intentaban vivir, pero Jesús les dijo: hipócritas, me honran de labios, pero su corazón realmente está lejos de mí. Entonces, la vida cristiana no se trata de memorizar la Biblia. No estoy diciendo que esté mal memorizarla, es bueno memorizarla, pero es memorizarla para luego vivirla, lo que Santiago resume como ser no solo oidores, sino también hacedores. Si yo solamente oigo pero no lo hago, de nada sirvió todo lo que yo puse en práctica. Entonces el diablo salió bien bíblico y le cita las escrituras. Mira, Jesús, es que escrito está: Dios va a mandar a sus ángeles a que te guarden, en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le responde: pero también dicho está. Y le cita las escrituras respondiendo por tercera vez: no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, y después Jesús comienza su ministerio. Este fue el día que el Mesías fue tentado, y quiero que aprendamos de las tres tentaciones cosas importantes que vamos a vivir. Pero antes de ello quiero que vayamos, como te dije, punto por punto, versículo a versículo, porque antes de entrar de lleno a la tentación hay algo bien importante que tenemos que meditar. Dice el primer versículo que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué hizo Jesús esos 40 días? Jesús estuvo un tiempo ayunando y orando. Ahora, cuando tú estudias en la Biblia lo que es el ayuno y para qué es el ayuno, te das cuenta a qué Jesús fue esos 40 días o por qué fue llevado por el Espíritu Santo de Dios a ayunar y orar esos 40 días. Y para eso no pienso predicar del ayuno, pero quiero explicarte unos minutos algunas cosas importantes. Mucha gente ve el ayuno como si fuera una huelga de hambre. Voy a ayunar para que Dios conteste mi oración, como si le torciéramos la mano al Señor, porque el Señor dice: mire, ese pobre cuate está bien desnutrido, ya hay que decirle que sí. A Dios no lo convencemos haciendo huelga de hambre. Lo que mueve a Dios, mis hermanos, no es el lamento, no son las lágrimas, es la fe. La Biblia dice que es necesario que el que se acerca a Dios, Hebreos 11:6, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y ahí mismo añade que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces mucha gente a veces tiene este mal concepto del ayuno. Entonces yo llegué a conocer, cuando era líder de jóvenes, a jóvenes que decían: voy a ayunar para que esta chava me diga que sí, ¿no? O adultos que dicen: voy a ayunar para bajar de peso. Bueno, si vas a hacer dieta para bajar de peso, adelante, pero no le llames a eso ayuno, porque además no es de que, pues porque ayuné, Dios va a eliminar la grasa en el nombre de Jesús. O sea, el ayuno naturalmente trae efectos físicos y bajarás de peso, pero desde el punto de vista espiritual, tú no puedes ayunar para que Dios te diga que sí a algo. Vamos a ayunar para que funcione bien el negocio. Va a haber un evento, vamos a ayunar para que Dios bendiga el evento. El ayuno siempre va de la mano en la Biblia con la oración, y va de la mano al mismo tiempo en un momento en el que alguien o un grupo de personas estaban a punto de iniciar algo importante. Cuando iban a ungir a alguien para el ministerio, ayunaban y oraban. Cuando Jesús inició su ministerio, ayunó y oró. Cuando Josafat se estaba preparando para la guerra, ayunó y oró. Y siempre ves en la Biblia el ayuno y la oración de la mano de una persona o del pueblo de Dios antes de iniciar algo importante. El ayuno no es para convencer a Dios de que haga algo, no es para convencer a Dios de que haga tu voluntad, es más bien para que tú seas sensible a cuál es su voluntad. El ayuno lo que hace es que nos debilita físicamente, y cuando yo de la mano del ayuno, por eso siempre lo vemos que son compañeros,
vivo en oración, entonces me fortalezco espiritualmente, debilito mi carne y ¿qué sucede? Soy más sensible a la dirección del Espíritu Santo de Dios. ¿Me estoy explicando o no? Entonces el ayuno es cuando tú estás a punto de tomar una decisión importante y necesitas una dirección específica. Hay gente que ayuna al comenzar cada año. Hay personas que ayunan cuando están orando, pidiendo la dirección de Dios para compartir un mensaje. Hay personas que ayunan mientras están compartiendo o predicando ese mensaje porque nos sensibiliza espiritualmente. Si tú, por ejemplo, vas a tener un día de actividades normales y vas a ir a la chamba y hacer ejercicio y esto y lo otro y dices, hoy voy a ayunar, vas a acabar mal físicamente. Entonces no es bueno que ayunes en esos momentos. Jesús no ayunó mientras en el ministerio andaba caminando de aquí para allá. Ayunó cuando se fue al desierto a buscar la dirección de Dios. El ayuno es cuando tú estás buscando confirmación, respuesta de parte de Dios para algo específico en tu vida que no tienes la certeza, que no tienes la seguridad. No vamos a meternos más acerca del ayuno. Hay quien ayuna como el ayuno de Jesús, puros líquidos, algunos con pura agua, otros licuados, jugos, algunos hacen ayuno de puras frutas y verduras, se restringen de lo demás, y algunos al revés, eliminan el agua y se comen todo lo demás, ¿verdad? Muchos dicen, amén, ese ayuno lo practico diario. Hoy es ayuno de agua, puros refrescos, tortas, tamales, pero el ayuno es básicamente irte restringiendo de alimentos. Es bueno que lo hagas con un seguimiento, que entiendas que si lo rompiste porque te sientes mal, Dios no se enoja, porque misericordia quiere un sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces el tiempo que lo puedas hacer estuvo bien, pero si de repente te estás mareando, algo por el estilo, no vas a pecar si lo rompes. Salimos del tema del ayuno, pero era necesario asentar esto. ¿Por qué? Porque si Jesús va al desierto a ayunar y orar, vemos que Jesús está buscando, antes de iniciar su ministerio, la dirección de Dios. Dios le iba a dar indicaciones claras. Jesús siempre fue guiado por el Espíritu Santo. Por eso Jesús daba órdenes claras. Por ejemplo, cuando oraba por los enfermos, Él no tenía que orar como nosotros, que no tenemos esa certeza. Y Él decía, no decía, Señor, y si es tu voluntad que sane, y si no, sino que daba la orden, porque Él ya sabía cuál era la voluntad del Padre. Él sabía cuando el Padre decía sí, cuando el Padre era no, por la profunda intrínseca comunión que tenía con el Padre. ¿Por qué es importante que hagamos este paréntesis y que tengamos todo esto como introducción? Porque me llama la atención que en ese momento donde Jesús está buscando, como nunca antes en su ministerio, ojo, la dirección tan clara de parte de Dios, fue ahí cuando la Biblia dice que se le presentó el diablo y no lo tienta una ni dos, sino 3 veces. ¿Y qué enseñanza nos deja esto? No te extrañes si viene adversidad, si viene tentación, si vienes pruebas, justo cuando tú más estás metido con Dios. Porque es algo muy común que yo veo que viven varones, y lo hemos visto en consejería. Pastor, es que mejor me hubiera quedado igual de tibio que como estaba antes. Antes ni me congregaba, ni oraba, ni leía, fornicaba, adulteraba, era borracho, le iba a las chivas, un montón de pecados terribles, ¿verdad? Era bien tranza y todo de maravilla. Y de repente dejo mis tranzas, comienzo a ser fiel, a buscar a Dios, y vienen las pruebas, y viene la adversidad, y me corrieron del trabajo porque hay alguien que no está contento. Porque Satanás no va a atacar a aquel que no está haciendo nada, porque él no le interesan los mediocres que están dormidos. Al contrario, dice, déjenlos así, no vaya a ser que se despierten. Si tú no estás viviendo con algún, o no has vivido en tu vida algún tipo de adversidades, probablemente porque el enemigo está muy contento con tu estilo de vida tibio que estás llevando. Entonces, como por ejemplo, somos aquí 2 ejércitos en guerra, y yo soy capitán de un ejército, y tengo aquí atrás de la pantalla todos mis soldados, y ustedes son el otro ejército dividido en 2 batallones. A mi mano derecha, el batallón A, que está con las armas arriba, esperando, despiertos en turnos, guardias, nadie se duerme, o si alguien duerme, los demás están despiertos, están atentos, sale un soldado, disparan. Pero aquí a mi mano izquierda, el batallón B, están todos bien jetones, viendo su celular, checando fotos, no están haciendo nada. La pregunta es, mi ejército, ¿a quién le tiene que disparar primero? A ustedes. Ellos, ¿para qué les disparamos?
No vaya a ser que hasta los pongamos alerta y que digan, o reaccionamos o nos matan. En cambio, ustedes que me están haciendo daño son mi blanco número 1. ¿Y qué dirían? Ay, mira, los que nos aplicamos, a nosotros nos disparan. Y ellos podrían decir, pues mejor nos quedamos así, estamos bien cómodos. Pero esta gente nunca va a ganar ninguna batalla. Es un ejemplo nada más. No me vean feo. Y en el mundo espiritual es así. Hay gente que lleva un cristianismo tibio, mediocre, cómodo, y piensan que está bien. Pero desafortunadamente esta gente no se da cuenta que van a terminar sus días y que nadie va a recordar ni siquiera cómo se llamaban. Como en la Biblia, que conocemos los nombres de Daniel, Misael, Ananías y Azarías, pero ahí mismo dice que fueron llevados otros jóvenes, y la historia cuenta que fueron cientos. No sabemos sus nombres porque ellos sí se contaminaron con Babilonia. Ellos nunca fueron echados al horno de fuego. Ellos no fueron echados al foso de los leones. Ellos no fueron acusados por sus adversarios. Ellos no tuvieron oposición. ¿Por qué? Porque fueron una bola de mediocres, tibios, que se amoldaron al mundo. Y vemos aquí dos cosas. Número 1, Dios nunca se ha molestado en revelar los nombres de aquellos que con su vida no hicieron nada. Y número 2, Daniel fue echado al foso, sus amigos al horno de fuego, pero son aquellos que hoy reconocemos como grandes gobernadores que Dios usó poderosamente en imperios paganos. La pregunta es, ¿a qué grupo queremos pertenecer? ¿Quiero simplemente vivir una vida cómoda? Perfecto. Pero al final de mis días no hay que voltear atrás y decir, Señor, ¿por qué Pedro caminó sobre las aguas y yo no? Bueno, porque Pedro se bajó de la barca y tú no. Porque solamente aquellos que corren riesgos, con la mirada puesta en el Maestro, van a vivir lo que otros solamente ven de lejos. Entonces quieres llegar al otro lado en la barca, decir, fui salvo en el mejor de los casos, pero Dios nunca usó mi vida, nunca vi su poder, su mano, viví un matrimonio mediocre, tuve una paternidad fracasada, nunca tuve una relación con mis hijos nunca me quisieron, no impacté en la vida de nadie, no fui un instrumento para que nadie fuera a la vida eterna, nunca vi la mano de Dios, nunca conocí la voluntad de Dios y peor aún, nunca disfruté lo que tuve. Pues está bien estar en el batallón dormido al que Satanás no ataca. Decidiste despertar y buscar a Dios y ponerte las pilas. No te extrañes si hay adversidad, pero no permitas que eso te deprima, porque eso solamente significa que estás camino a grandes batallas que vas a ganar. Es el camino a las victorias que vas a ver en tu vida, porque Jesús dijo, en el mundo va a haber aflicción, Juan 16:33, pero no dijo deprímete, ponte a llorar, dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, mi hermano, lo primero que quiero que te quede claro esta noche es que es normal que si tú estás buscando de Dios, estés recibiendo adversidad. Cuando grandes cosas se vienen, el enemigo que está consciente de ello y su reino, ¿crees que se va a quedar de brazos cruzados? No, va a tratar de detenerte y se va a oponer, y lo ves en toda la Biblia. Siempre que el pueblo de Dios iba a hacer algo, el enemigo lo intentó detener. La pregunta es, ¿cuándo el diablo pudo detener a un hijo de Dios conectado con Dios? Y eso es lo que tenemos que meditar, no hacernos chiquitos y caer en el engaño de, ay, ¿y habrá valido la pena? Antes era más fácil. Es voltear a ver la historia y decir, Dios, siempre que alguien te buscó hubo oposición, pero nunca la oposición detuvo tus planes. Satanás solo pudo parar a aquellos que no estaban conectados contigo, pero aquellos que se conectaron contigo, siempre se cumplió en sus vidas. Romanos 8:28, a los que te amaron, todas las cosas, aún la adversidad y los ataques y las traiciones y crisis, etcétera, obró para su bien. Y con eso nos tenemos que quedar, sonreír y decir, Dios, gracias, porque esto es evidencia número 1, que alguien no está contento, o sea que vamos por buen camino. ¿Quién fue el que dijo? ¿Sancho Panza o Don Quijote? Fue Don Quijote, ¿verdad? A Sancho Panza, dile al de al lado, te lo dijo a ti, ¿no? Que si los perros ladran, es porque estamos avanzando. Y casi podría ser bíblico, ¿verdad? Primera de Don Quijote, capítulo 3, versículo 12. Entonces, si hay adversidad, es porque alguien no está contento, porque estamos avanzando. La buena noticia, que en el reino de los cielos, volviendo a este dicho y utilizándolo como parábola, hay perrera para parar a los perros. Que el Señor no va a permitir que esa adversidad te destruya, que el Señor te va a respaldar y que pronto, como lo hemos cantado tantas veces, vamos a ver la victoria. Lo segundo que quiero que aprendamos es esto. ¿Te has puesto a pensar
en que Satanás tentó al mismo Mesías? Por eso no titulé este mensaje con el clásico título, Las tentaciones de Jesús. Jesús tentado en el desierto, las tentaciones del desierto, sino el día que el Mesías fue tentado. ¿En qué cabeza cabe querer hacer caer en pecado al mismo Dios encarnado? Satanás no tuvo vergüenza y se le presenta al mismísimo Mesías, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a decirle: aquí están los reinos del mundo, te los ofrezco. ¿Y por qué es importante que meditemos esto antes de brincarnos a las tentaciones? Porque meditaba yo, si no tuvo vergüenza y se atrevió a tentar a Jesús, ¿tú crees que te va a respetar a ti o a mí? El reino de las tinieblas no respeta jerarquías cuando se trata de tentar. O sea, tiene que respetar en el sentido que no puede hacer lo que le dé la gana si Dios no le autoriza. Pero si tú crees que porque soy líder, porque me sé la Biblia, porque ya voy en maestría de Liti, porque soy pastor, porque tengo dones, porque Dios me usa, Satanás te va a respetar, estás equivocadísimo. Y este es el principio de la caída de muchos grandes hombres de Dios. Es el inicio de la caída de muchos ministros. De repente son tan famosos, tienen tantos seguidores, son tan populares que entonces piensan que son indestructibles, infalibles, y comienzan, como lo veremos en una de las tentaciones, pero voy a adelantar un poquito, a desconectarse lentamente de Dios y empiezan a apoyarse no en la presencia de Dios, no en su comunión con Dios, sino en su propia jerarquía. En mis años de cristiano, en los años que llevo sin beber, en las décadas que llevo sin probar esa droga, en todo el tiempo, y no nos damos cuenta que esas victorias fueron posibles porque estuve sobre la roca. Y cuando me aparto de la roca y construyo sobre la arena, cimiento incierto, vienen vientos, lluvias y ríos, Mateo 7, golpean contra mi casa, y es cuando muchos caen y es grande su ruina. Es increíble ver cuántos cantantes cristianos, famosos, predicadores, pastores, que fueron tan usados por Dios, caen en aquello contra lo cual toda su vida predicaron. Y dices, ¿qué pasó? No es nada nuevo. Es que olvidaron lo que Pablo dijo: todo aquel que cree estar firme, mire que no caiga. El que cree estar firme. ¿Cuál es el primer paso para estar firme? Estar consciente que en tus fuerzas nunca lo estarás. Estar consciente de tu vulnerabilidad, para que eso te lleve no a vivir con miedo, pero sí con temor de Dios, entendiendo que necesitas estar plantado en Él para no caer. Aquel que no es consciente de su vulnerabilidad y se le olvida que Romanos 7 nos cuenta que seguimos en un cuerpo contaminado por el pecado, que se rebela en contra de nuestro espíritu y de la palabra de Dios, está solamente caminando sobre una cuerda floja, y es cuestión de tiempo para ver cuán grande será su caída. Porque separados de mí, Jesús dijo, nada puedes hacer. Entonces no caigamos en el engaño de creer, no, pues ya soy pastor, ya soy líder, me ungieron, es que antier fui a la tarde de oración y el Espíritu me tocó, y ayer un ángel se me apareció, platiqué con él, le di consejería a Miguel y me acalambré y sentí la presencia y vi visiones. Qué bueno, pero entiende esto: Jesús, lleno del Espíritu, fue llevado al desierto por el Espíritu, y ahí lo tentó Satanás. Que seas lleno del Espíritu solo quiere decir que podrás resistir la carne, no que no serás tentado. Y si tú lo olvidas y dejas de ser lleno del Espíritu, manteniendo tu comunión con Dios, vas a ser tentado, y ese día, no importa quién seas, Satanás tentó al Mesías, te va a tentar a ti, líder, empresario, jefe, pastor, apóstol, lo que tú quieras. Y si no estamos firmes en Él, vamos a caer. El enemigo no respeta jerarquías. Viene con Jesús, y ahora sí meditemos. ¿Cuánto tiempo tengo ahí? Ya ni me acuerdo. ¿A qué hora tenemos que terminar? ¿A las 12 de la noche o a qué hora? ¿A qué hora son los grupos conexión? 8:40. Ok, entonces avanzamos. Primer tentación. Si eres, ojo, otra vez apelando a la jerarquía,
Primero, le falta el respeto a su jerarquía tentándolo. Pero ve su juego de palabras, ve que hipócrita es el enemigo, que no tiene respeto para tentar al Mesías, pero luego quiere utilizar el mismo título que él tenía como un pretexto para tentarlo. Ahí te lo voy a explicar. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Ahora, no sé si te has preguntado, ¿y por qué esto es una tentación? ¿Hubiera sido pecado que Jesús dijera, piedra, te ordeno que te conviertas en pan, en una torta de milanesa de la vaquita negra, y le diera una mordida y se la comiera? No. Jesús tenía hambre, y Jesús como hombre durante su ministerio comió. Inclusive los fariseos lo criticaron porque lo tacharon de ser un hombre comilón y bebedor de vino, ¿te acuerdas? Porque comer en sí mismo no es un pecado. Entonces Jesús, después de 40 días, te pregunto, ¿el Padre se habría enojado si Jesús, al finalizar su ayuno y su búsqueda de Dios en el desierto, decide decirle a una piedra que se convierta en pan? No. ¿Cuál es el pecado? El pecado no está en el qué, sino en el cómo y en el cuándo. Y te lo voy a explicar. Porque a veces decimos, es que lo que estoy haciendo no está mal, sin darnos cuenta cuánto estamos fallando en el cómo y en el cuándo. Vemos el cómo en las palabras de Satanás y el cuándo en la respuesta de Jesús. Quiero comenzar con la respuesta de Jesús, que nos indica de qué se trata esta primera tentación. En la Biblia vemos ejemplos de personas que de forma sobrenatural buscaron que hubiera alimentos que salieran de la nada, como el maná que caía del cielo, como cuando Moisés le pega a la roca y de ahí sale agua, como cuando Dios manda cuervos a que alimenten a Elías, como cuando el mismo Jesús con 5 panes y 2 peces alimenta una multitud de decenas de miles de personas. Entonces, esperar que Dios milagrosamente nos traiga provisión de alimentos no está mal, no es algo en sí mismo pecaminoso. El qué no es el problema. Jesús responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué se trata esto? Que Jesús está hablando del cuándo. Jesús no fue al desierto a buscar una tortería para echarse unas tortas de milanesa. Fue al desierto, lo dijimos hace rato, a ayunar y orar, por lo cual fue a buscar la dirección de Dios. Entonces, lo que Satanás está incitando a Jesús es a que él se olvide de su propósito en ese momento y cambie su búsqueda de Dios por unas tortas de milanesa. Y es cuando Jesús dice, no es que el pan esté mal, pero sí es que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hay momento en el que yo requiero pan, pero en este momento vine a buscar la palabra que sale de la boca de Dios, que también necesito para alimentarme. ¿Cuál es el problema aquí? Cuando por cosas tan sutiles, aparentemente inocentes y en sí mismas no pecaminosas, no nos damos cuenta que estamos buscando tanto el pan que hemos dejado de buscar la palabra de Dios. Algunos lo están captando, otros siguen con cara de, ¿qué significa eso? Comer el pan no es el problema. El problema es que no era el momento. Jesús no estaba ahí para comer pan. Jesús estaba ahí para buscar de Dios. Hay cosas que en otro escenario, en otro contexto no están mal, pero cuando estas empiezan a sustituir lo otro que Jesús dijo que también necesitamos, la palabra de Dios, ese es el problema. Y vemos aquí en qué consiste la primera forma de tentación, y es presentar a tu vida cosas inocentes, en sí mismas no pecaminosas, que sin darte cuenta estás tan enfocado en ellas que te están alejando de la palabra de Dios. Tener amigos no es pecado. Ciertas cosas que ves en la tele no son pecado. Dormir no es pecado. Trabajar no es pecado. Pero cuando tú inviertes tanto tiempo en eso, que te olvidaste que también el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios, y te olvidaste de buscar la palabra que sale de la boca de Dios, estás pecando y cayendo en la tentación de la que Jesús no cayó, tan inocente, tan aparentemente irrelevante, pero tan dañina, que se trata de desviar nuestra atención y olvidarnos cuánto necesitamos
de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y en esta tentación, queridos hermanos, caen muchos varones. Voltea a tu alrededor y dime si no es esto una evidencia de ello. ¿Cuántos hombres somos en esta iglesia? ¿Y cuántos vienen cada semana los miércoles? Algunos salen tarde del trabajo, entiendo que no puedan, algunos les queda muy lejos, esta avenida es un caos, a esta hora es terrible, pero hay quien sí puede. Hay quien hace el esfuerzo para otras cosas irrelevantes, hay quien recorre distancias mayores para cosas irrelevantes, hay quien gasta en otras cosas irrelevantes, hay quien sí va cada domingo a ver al Toluca y ahí está horas formado para entrar y horas para salir. ¡Ya! Pero cuando se trata de buscar a Dios no hay tiempo. Cuando se trata de venir una tarde de oración no hay tiempo, congreso de varones no hay tiempo, de discipular a tu familia no hay tiempo, de orar en casa no hay tiempo, de leer la Biblia no hay tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que muchos hombres leyeron la Biblia? Que se alimentaron de la palabra que sale de la boca de Dios. Y que a lo mejor dicen, pero pastor, yo no he fornicado, no he adulterado, no he fumado, no me he emborrachado, no he drogado, no he robado. Bueno, Jesús, cuando el diablo lo tienta por primera vez, yo no leo que Satanás le dijo, y entonces el diablo le trajo un cartón de Tecate, ¿o sí? Y le presentó unos gramos de un polvo traído de Colombia y le dijo, éntrale. Y le trajo dos chavas, no eran hebreas, eran unas ebrias, que estaban uyuyuy, ayayay. No le trajo nada de esto. La tentación no fue incitarlo a hacer algo malo, fue incitarlo a dejar de hacer algo bueno. Digan conmigo, uyuyuy, ayayay. Fue incitarlo a abandonar su búsqueda de Dios y cambiar la palabra de Dios que estaba buscando en ese momento por el pan que no estaba buscando en ese momento. Entonces hay cosas en nuestra vida que en sí mismas no están mal, pero cuando mi vida gira en torno a ello y me está alejando de Dios, no me doy cuenta que estoy en graves problemas, que caí sin darme cuenta, pensando que nada estaba mal, en la primer tentación de Satanás al Mesías, que tiene como objetivo desconectarnos de Dios, para que desconectados de Dios no tengamos la dirección de Dios. Y una vez que yo camino sin la dirección de Dios, pierdo la bendición de Dios. Y hay varones que empiezan a hacer pura tontería y que se preguntan, ¿y por qué está así mi casa? ¿Y por qué así mi relación con mis hijos? ¿Y por qué así mi trabajo? ¿Y por qué así mi salud? Porque con todo respeto estás haciendo pura estupidez en tu vida, porque no estás siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios y por la palabra de Dios. Porque tienes los consejos de todo el mundo menos del Señor, porque no te estás alimentando de la palabra de Dios. Entonces haces negocios sin conocer la dirección de Dios. Inicias relaciones, adolescentes y jóvenes solteros, sin tener la dirección de Dios. Emprendemos sin la dirección de Dios. Estamos viviendo de ocurrencias, creyendo que eso es fe, y no nos damos cuenta que estamos juntando la primera tentación con la segunda o con la última más bien. Yo no recuerdo cuál fue, pero cuando le dice, aviéntate y va a enviar a sus ángeles que te guarden, la tercera. Y ahorita vamos a ver, ¿y cuál fue el pecado ahí? Hacer locuras disfrazadas de fe. Eso no era fe, era fanatismo. Así está mucha gente. Y todo lo que haga prosperará. Y si no es la voluntad de Dios, no va a prosperar. No descontextualicemos los versículos de la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está hablando de las pruebas, no de que cuanta ocurrencia hagas, Cristo la va a respaldar. El Señor respalda su voluntad, pero hay gente que hace cosas que no son su voluntad, porque ni siquiera buscó su dirección, no la conocieron, se hago tonterías, no estoy administrando mis finanzas correctamente, no cuido mi cuerpo, que es el templo, correctamente, no guío mi familia conforme a la dirección de su palabra, ni siquiera sé cómo relacionarme con mis hijos, porque nunca en la vida me interesó venir un viernes a la escuela para padres, y hay millones de libros que hablan de cómo tiene que ser un padre cristiano, y tampoco me interesó, y me la paso haciendo otras cosas que aparentemente no son malas, pero que me están desconectando de la palabra de Dios. Estoy caminando sin la dirección de Dios, y evidentemente las cosas me salen mal. Satanás no tiene que venir y decir, voy a destruir tu familia con las drogas, con las adicciones y tus finanzas con la crisis. No, le basta con algo tan sencillo y tan sutil como esto: llenarte de pan, para que te olvides que también necesitabas el otro alimento. Ojo con la palabra de Jesús:
no solo de pan vivirá el hombre. Y esta palabra vivirá en griego es utilizada varias veces para hablar de la vida corriente que lleva una persona, es decir, que no está hablando de la vida eterna solamente, sino que en el día a día no solo puedo vivir o no solo debo vivir de ese pan, sino que en mi vida diaria también necesito la palabra de Dios para seguir viviendo. ¿Me estoy explicando o no? Cuando yo solo recibo el pan pero no la palabra, soy incapaz de vivir y empiezo a sobrevivir. Y soy como un zombie o una persona moribunda en terapia intensiva que no reacciona, que no presenta signos vitales. ¿Por qué? Porque se me olvidó que para vivir no solo requiero sustento físico, sino también espiritual. No solo se trata del qué, el cuándo es importante. Y la pregunta es, ¿cuándo vamos a buscar a Dios? ¿Cuándo? Si ya lo estás haciendo, gloria a Dios que tiene respuesta. Pero si no lo estás haciendo, a ti que nos sigues en redes también, ¿cuándo va a ser el día que dedico un espacio diario para alimentarme de su palabra? ¿Cuándo va a ser el día que decida congregarme? ¿Cuándo va a ser el día que piense discipularme? ¿Cuándo va a ser el día que piense reunirme con mi familia, orar con mi familia, hacer algo? ¿Cuándo voy a entender que para vivir no basta proveer el pan, que necesitamos también de la palabra de Dios? En las palabras de Satanás te das cuenta que no solamente fue tentado Jesús con el cuándo, sino con el cómo. El problema no es el qué. Repito, convertir la piedra en pan no es el problema. Lo primero es sustituir tu tiempo de la búsqueda de Dios por aquello que no era su propósito. Lo segundo es el cómo, la forma en la que Satanás lo tentó. Fíjate, si eres el Hijo de Dios, está apelando a sus títulos, está apelando a su reputación, a su renombre. ¿Qué le dijo? Ora al Padre para que convierta esta piedra en pan. ¿Qué es lo que Jesús hizo en la multiplicación? Tomó las cestas, levantando las manos al cielo, las bendijo. Y Dios hace un milagro. Pero fíjate las palabras de Satanás: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Cuál es el problema aquí? Que estamos dejando a Dios fuera de la ecuación. Si eres el Hijo de Dios, Dios te respalda, te dio un título, te dio autoridad. No lo invoques, no le clames, tú da la orden. ¿Te suena conocida esta historia? Porque parece que esto se escribió ayer y que millones de cristianos y miles de iglesias nunca han leído esto, porque si no, no orarían como oran. Entenderían que la oración es pedir al Padre que Él convierta la piedra en pan, no tú ordenarle que lo haga. ¿Ya te diste cuenta dónde vamos o no? Entonces muchos cristianos en lugar de Jesús hubieran dicho: sí es cierto, soy apóstol, soy pastor, tengo el Espíritu Santo, decreto, ordeno, establezco, confieso que esta piedra se convierte en pan. Yo escuché un hombre en Miami, bueno, no en Miami, en Calimaya, pero él es de Miami. Vino un huracán terrible a esa región hace algunos años, y él oró: Padre, te pedimos que tengas misericordia y que lo apartes, y si no fuera así, guárdanos. No, o sea, oraba aparentemente con tanta autoridad que si no que estás bien cimentado en la Biblia te la crees, y por eso tiene miles de personas, y por eso aunque se divorció y se hizo público que fue por dinero, la gente sigue llenando su iglesia. Tanta idolatría dentro del cuerpo de Cristo. La gente no conoce la palabra, pues no se alimentan de la palabra de Dios, se tragan literalmente cualquier cosa que les digan. Ahora, y dice: yo tomo la autoridad que me ha sido delegada en esta región como apóstol, y lo ordeno a los vientos del norte y del sur que se vayan, y empieza así, pero apelando a él, no clamando a Dios. Yo con mi autoridad. El huracán despedazó la región. Pero es lo que es como la gente ahora ora.
y no se dan cuenta que están cayendo en la sutil y estratégica primera, pero con segunda aplicación de Satanás hacia Jesús en el desierto. No solo se trata del cuándo, sino ahora vemos que hay un gran problema en el cómo. Es ordenar algo, decretar algo, declarar algo, apelando a quién eres tú, en vez de apelar a quién es Dios que te respalda. Cuando una persona llega y dice, y le ordeno al diablo que me regrese lo que me robó y 7 veces más, ¿dónde está Dios en la ecuación? Cuando una persona ora por un cantante famoso como Julio Melgar y voltea al cielo frente a decenas de miles de personas y dice, y no recibiremos un no por respuesta, ¿dónde está Dios en la ecuación? Cuando una persona ora por un enfermo y dice, y decreto que es sano y ordeno, ¿dónde está Dios en la ecuación? Cuando una persona dice, y arrebato y establezco, ¿dónde está Dios en la ecuación? La iglesia no se da cuenta que ora creyendo que tiene fe y lo que está haciendo es insultar a Dios, aborrecer al Espíritu Santo y decirle, no te metas en mis planes, esta es la orden y tú me obedeces. Yo ya decreté, yo ya ordené, ya peleé a mi autoridad, a mis títulos. ¿Qué no ves quién soy? Soy el Hijo de Dios. Órale, piedra, te conviertes en pan ahorita. Y estamos haciendo lo que ni el mismo Mesías se atrevió a hacer. Quiere usar su poder, su reputación, sus títulos para echar fuera patadas a Dios de su vida. Y es como a veces vivimos nuestro pseudo cristianismo. Como te decía hace rato, ya sea orando de esta manera o de forma tan sencilla y tan sutil como que a lo mejor no hago esto, pero ya no busco a Dios. Creo que no necesito de Dios por la envergadura que tengo de quién soy. A mí me gusta cuando puedo en otros eventos escuchar a los oradores invitados. A mí me gusta cuando puedo también recibir y estar en la alabanza en los tiempos de ministración y también necesito y también leo de otros y también escucho a otros. Y cuando manejo en carretera escucho prédicas, y el otro día venía escuchando un debate de Agustín Laje, que aunque no se proclama a sí mismo como cristiano, tenemos muchos, incluyendo mucho que aprender de él en cuanto a los argumentos que presenta para enfrentar a pseudointelectuales con temas acerca de la vida y el aborto y la ideología de género, etcétera, etcétera. Y yo reconozco que necesito seguir recibiendo, seguir aprendiendo, seguirme llenando. Pero de repente me encuentro en eventos así que hay personas que piensan que ya no necesitan, que nunca se pasaron ni 5 minutos de escuchar en 3 días de congreso a uno solo de los oradores, que no estuvieron ni 2 minutos de algún tiempo de alabanza, que solo se pararon cuando ellos iban a hablar. Y digo, ¿será que ya lo saben todo? Que ya no necesitan de la presencia de Dios en la alabanza. Supongamos que dice, bueno, es que oran en casa. Bueno, pero la Biblia también habla de mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y alabar a Dios en comunidad. Y la Biblia habla de oraciones individuales, pero también grupales, y la iglesia junta alababa a Dios y oraba a Dios. Entonces, ¿será que ya ellos son tan ungidos que ya no necesitan de esto? No nos vayamos tan lejos. En nuestra congregación, yo le he dicho muchas veces, y ustedes lo saben, los que son servidores, los que son coordinadores, que todos tienen que tomar al menos un servicio de los 3 servicios. ¿O estoy mintiendo? Paco, Osiris, Iván, ¿estoy mintiendo? Todos. Y me iban a decir, pero es que somos muy poquitos. Y hazle como puedas, haz un rol, pero necesitamos recibir. Porque ¿qué sucede cuando alguien no recibe? Se debilita espiritualmente y es cuestión de tiempo para que caiga. Y lo hemos visto una y otra vez. Ya se desanimó, ya cayó en pecado, ya se deprimió, ya se apartó, porque empezaron a confiar en su etiqueta, en su renombre, en su autoridad, en su unción, en sus dones. Pues como yo soy aquel y llevo tantos años aquí y hago aquello, puede estar allá afuera chacoteando, pues no pasa nada. Y no estoy diciendo que esté mal estar afuera y platicar y convivir, es parte de ser familia y está bien que lo hagamos. Como hace rato lo vimos, el problema no es comer el pan, es que el pan te aleje de la palabra de Dios.
está bien salir, platicar, convivir, lo incitamos, lo buscamos. Lo que está mal es que por pasármela en eso, no reciba la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando? Que junte las dos formas de tentación en una. Entonces no puedo echar a Dios de la ecuación, apelando a quién soy para hacerle un lado y decir ya sé cómo hacerle. O a lo mejor tú dices, Jesse, no soy ni pastor, ni apóstol, ni líder, no aplica para mí, y tampoco oro diciendo decreto, ordeno, establezco, arrebato y no sé qué tanta cosa. ¿De qué otra forma esto se aplica a mi vida? Entendamos el principio, recordando que Satanás cambia sus formas, pero los principios son los mismos todo el tiempo, no es creativo. Si no, la Biblia no diría que no ignoramos las maquinaciones de nuestro adversario el diablo. Y Pablo diría, oren para que Dios se las revele. ¿Pero por qué afirma que no las ignoramos? Porque siempre han sido las mismas. Él se dio cuenta que solo tiene que cambiar los métodos, aplicando los mismos principios con las diferentes generaciones, y siempre le ha resultado. ¿Y dónde aplicó esto tiempo atrás, Jesse? Con Moisés. Señor, el pueblo se queja porque falta agua. ¿Qué le dice Dios? Habla la peña enfrente de ellos. ¿Qué hizo Moisés? Apeló a quien era él para hacer un lado a Dios de la ecuación, o para meterse con Dios en la ecuación. Golpea la peña, le grita al pueblo, oíd ahora rebeldes. No hizo lo que Dios le mandó, se creyó tan grande que pensó que lo podía hacer a su manera. Os hemos, en plural y primera persona, de hacer salir aguas de la peña. Imagino a Dios allá arriba en el cielo, así, a ver, ¿qué dijo? Y los ángeles, oílo. Os hemos, o sea, tú y yo, Moisés. ¿Y desde cuándo somos compadres? ¿Quién te invitó a mi fiesta? Y se quedó en el desierto y no entró a Canaán, por no darle gloria a Dios, por su desobediencia y también por su orgullo espiritual. Un gran hombre de Dios que no cayó cuando Satanás le restregó en la cara su pasado. Estuviste en el desierto y no eras nadie y esclavo. No, sino cuando Satanás le restregó en la cara su presente. Mira quién eres, Moisés, el gran líder, el gran guía. El hombre se creyó tan importante que dijo, sí es cierto, puedo no hacerlo como Dios me mandó y soy tan indispensable que no pasa nada. Y creyó que también él era parte de la ecuación y que el poder era suyo. Y viene miles de años después y con Jesús está haciendo exactamente lo mismo. Eres hijo de Dios. O sea, cambió la forma, pero el principio es: ve quién eres, estás cañón, mírate al espejo, cántate unas alabanzas, me alabaré, me alabaré, me alabaré, y hagamos a un lado a Dios, porque se trata de ti. Y hay gente que sin darse cuenta ha caído en este principio con otras formas. No, Jesse, yo jamás. No, sí. Cuando tú te paras en la mañana y te cambias y te arreglas y sales de tu casa y te vas al trabajo, sin antes haber buscado a Dios en oración o en su palabra, sin haberte tomado ni 5 minutos para decirle: Señor, te entrego este día, guíame, ¿cuál es tu voluntad? Con alabanzas mientras te cambias, lo que sea. Lo que tus hechos le están diciendo es: Señor, soy tan grande, estoy tan seguro de mí, mi auto es tan seguro, mi colonia es tan segura, el mundo que yo he creado es tan seguro que no necesito tu protección. Estoy tan cañón en los negocios que me vale gorro tu bendición, yo puedo solo. Yo estoy cañón, años de experiencia, tengo el know-how de cómo hacerle. Mira la empresa que he creado, ahí tú bendice a otros que están empezando, yo ya sé cómo hacerle. Y mi familia, no te preocupes, lo tengo todo bajo control, no te necesito. Jesse, yo jamás le diría esto, al no buscarle lo que le estamos diciendo con nuestros hechos. Porque es un mundo con tantas complicaciones que no sé tú, pero a mí me da pánico vivir un segundo en él sin la bendición de Dios, sin el favor de Dios, sin la dirección de Dios. Yo no me atrevo a iniciar el día
sin entregarle todo lo que tengo y todo lo que soy y pedirle que Él nos guíe en todo. Yo no me atrevo a pararme en este lugar sin pedirle que Él me guíe. Jamás me atrevería a decir, llevo 20 años de pastor y tantos sermones. Ya. Dios es testigo que a lo mejor sin tanto rollo, no estoy hablando de que, no es misticismo. Solamente con un corazón con fe le digo, Dios, yo no me paro ni de loco. Camino para acá manejando, le decía, Señor, tú guíame. ¿Qué quieres que les diga? Tú enséñame cuáles son los ejemplos. Tú dirígeme. Yo no me animo a hablar si tú no me guías. Yo no puedo. Yo en mis fuerzas no tengo nada que decir. A los 5 minutos se me acaban las ideas y me quedo callado. Yo no me paro confiando en quién es Jesse Bermúdez, sino quién sé que me respalda. Cuando hacemos algo sin haber buscado su dirección, inicié un noviazgo sin haber estado realmente en oración, emprendí un negocio, empecé un nuevo empleo, me aventé en el ministerio, compartí una enseñanza, lo que sea, sin haber buscado su dirección. Lo que le estoy diciendo es, Jesús, Dios, no te preocupes por la piedra. Yo ahorita me encargo que se convierta en pan. Yo ahorita hago que el negocio funcione. Yo ahorita echo a andar mi familia. Yo ahorita resuelvo todo. Tú ocúpate de tus asuntos. Yo, el Hijo de Dios, ahorita le digo a la piedra que se convierta en pan. ¿Me explico? ¿Cuánto hay detrás de aparentemente algo inocente? Como decirle a una piedra que se convierta en pan. Y es el mismo punto. ¿No es pecado ir a trabajar? ¿No es pecado disciplinar a tus hijos? ¿No es pecado predicar la palabra de Dios? ¿No es pecado resolver una diferencia con tu esposa? ¿No es pecado emprender un negocio? Pero cuando tú haces cualquiera de estas cosas sin la dirección de Dios, sin haber buscado su guía en su palabra, en oración, sin fundamentos bíblicos para tus decisiones, el pecado no es el qué. En este caso tampoco es el cuándo, ahora es el cómo. Estoy queriendo hacer algo correcto de la forma incorrecta, quitando a Dios de la ecuación, creyendo que yo, por mi jerarquía, por mis títulos, por mi capacidad, por mi experiencia, puedo. Cuando vuelvo al punto, la realidad es que separados de Él, nada podemos hacer. Creo que ya se nos fue el tiempo con la primera tentación. Ahí dejamos las segundas 2 para el milenio. Vamos a quedarnos con esto, que ya es demasiado lo que tenemos que meditar y orar. Y ahí en tu lugar cierra tus ojos y dile conmigo: Señor, te doy gracias por tu palabra esta noche. Nos ha sacudido por momentos, nos ha confrontado, pero nos ha edificado también, y te damos gracias porque abres nuestros ojos espirituales y nos haces ver cuántas cosas tan aparentemente inocentes son presentadas por el enemigo para tentarnos e irnos sutilmente apartándonos de ti. Dile: Señor, perdón porque me enfoqué tanto en el qué, que no me di cuenta de los grandes problemas implícitos en el cuándo y en el cómo. Perdón si por dedicarme tanto a las cosas necesarias del día a día, sutilmente te fui haciendo a un lado y no eres parte de mi vida. No me alimento de tu palabra. Como resultado, no estoy viviendo Zoe, la vida abundante, la vida en abundancia. Tú dijiste, Jesús, que el enemigo viene a matar, a robar y destruir, pero que tú vienes a darnos vida y vida en abundancia, y no he vivido esa vida, porque esa vida la das tú. Yo he venido a dar vida y vida en abundancia, no la hay fuera de ti. Y hoy entiendo, Señor, que el problema no es el jefe en el trabajo, mi esposa, mis hijos. El problema es que he intentado hacer cosas correctas sin ti. Y sin ti, que eres el que da esa vida, va a ser imposible. Mire, Dios, resucita estas áreas de mi vida que están muertas, que no están viviendo. Resucita mi vida.
Y para eso yo entiendo, Señor, que necesito despertar y buscar esa palabra que viene de la boca de Dios. Y por eso hoy, en el nombre de Jesús, renuncio a toda apatía en mi vida. Y voy a reorganizar mi agenda de cada día para buscarte. No porque impositivamente lo tenga que hacer, sino porque hoy entiendo que lo necesito hacer. Que separado de ti nada puedo hacer. Perdóname, Señor, porque sin darme cuenta, poco a poco, el cuándo y el cómo se fueron mezclando. Y hoy me encuentro frente a la piedra, creyendo que yo la puedo convertir en pan, en vez de alzar mis ojos al cielo. Me engañó Satanás. Dile ahí en tu lugar: me envaneció y me hizo echarte de la ecuación. Ya no oro, sino que doy órdenes. Resulta que gran parte de la iglesia ya no espera que van a conceder cosas por tu autoridad, sino por su autoridad. Resulta que la iglesia olvidó que la base es Cristo, la piedra angular es Cristo, la cabeza es Cristo, y de repente queremos hacer cosas sin estar fundamentados en la base ni dirigidos por la cabeza. ¿En qué momento enloquecimos tanto? Dile: perdóname, Señor, por esta afrenta a tu persona, a tu poder, a tu voluntad, a tu soberanía, a tus planes, por dejarte de reconocer en la ecuación, en mi oración o quizá en mi estilo de vida. He salido cada día creyendo que yo puedo convertir la piedra en pan, apelando a mis títulos. Me engañó Satanás y ni cuenta me di. Creí como Moisés, que también se trataba de mí, y olvidé que solamente se trataba de ti y que yo sin ti nada soy. Y de repente, como Moisés, ando tomando decisiones sin consultar tu voluntad, o inclusive como él, aún conociéndola, pensando que tengo métodos mejores. Dile: Dios, me has bendecido tanto que se me olvidó que fuiste tú y cuánto te necesitaba, y empecé a vivir fuera de ti. Es verdad que soy de esas personas que sale cada día, y nunca te quise decir con mis hechos lo que te dije a gritos. Nunca fue mi intención, pero fue lo que insinué. Y dilo: hoy me arrepiento. Reconozco cuánto te necesito, y quizá la razón de que tantas cosas no estén funcionando es porque yo no puedo, y doy en adelante ni quiero decir a la piedra que se convierte en pan. Serás tú quien lo haga en tu tiempo. Tiempo después, Jesús alza sus manos al cielo, bendice 5 panes y 2 peces y come toda una multitud. Dile: Dios, sé que llegará el día que veré milagros en mi vida. Alza de forma simbólica tus manos al cielo y dile: aquí está mi vida, mi familia, salud, trabajo, negocios, ideas, planes, sueños, ministerio, títulos, todo te lo entrego. Lo bendigo como lo hizo el Maestro, como lo hizo Jesús. Bendigo lo que tú me has dado y te entrego lo que me has dado, y me reconozco como incapaz de hacer algo con esto sin ti. No importa quién soy, mi experiencia, mis títulos, mis años de conocimiento acerca de algún tema, no quiero dar la orden sin ti. No quiero echarte de la ecuación. Quiero que estés presente en cada decisión, en cada emprendimiento, en cada nuevo proyecto, en cada nueva etapa de mi vida, en cada nueva relación de mi vida, en cada mensaje, en cada enseñanza, en cada discipulado, en cada canción, en cada oración, en cada plática con mi familia, en cada plática de negocios, en todo lo que haga. Yo no voy a decirle nunca más a la piedra
que se convierte en pan, apelando a quién soy. Te presento la piedra, o los 5 panes y los 2 peces, lo que hay en cada momento, y en tu tiempo, con tu dirección, sé que tú harás lo mejor. Dile: Dios, renuncio a la locura de seguir viviendo sin ti, y te entrego no solo mi vida, sino todo lo que tengo y todo lo que soy, humillado, reconociendo cuánto te necesito. Bendícenos, Señor. Guía y prospera a tu pueblo. Dale dirección a estos varones, para que todo lo que hagan sea prosperado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Creo que los dejé sin grupos conexión, lo siento mucho. Que Dios los bendiga y nos vemos, quién sabe cuándo, pero nos vemos.